Tu hermano quiere a tu prometida más que tú. Deberías dejar que se casen. Mi padre, de pie junto a la pareja adúltera, defendiéndolos. Me marché con calma. Ahora vivo libre y feliz, mientras ellos han caído en la miseria. Cuando llegué a casa de mis padres aquella tarde, no esperaba nada fuera de lo común. Solo iba a dejarles dinero para su hipoteca, como había hecho cada mes durante los últimos 8 años. Pero en el momento en que abrí la puerta, el mundo que creía conocer se derrumbó. El coche de mi prometida Valeria estaba aparcado fuera, y dentro, ella estaba sentada en el sofá, cogida de la mano de mi hermano menor, Adrián. Por un segundo, ninguno de ellos se percató de mi presencia. Entonces, las llaves se me resbalaron de la mano y cayeron al suelo, rompiendo el silencio. Valeria se quedó helada. Adrián se puso pálido y mi madre salió de la cocina, con el rostro ya lleno de culpa. En ese instante, comprendí la verdad. Todas las personas a las que amaba me habían traicionado. Me llamo Hugo, tengo 34 años y trabajo como analista de datos en Madrid. 2. Gano un buen sueldo, tengo mi propia casa y, hasta hace un año, pensaba que mi vida iba sobre ruedas. Estaba prometido a Valeria, una mujer que conocí hace 5 años en un congreso. Era divertida, carismática y me hacía sentir que todo era posible. Íbamos a casarnos en una finca a las afueras de la ciudad. 3, 4, 5. Pero todo se vino abajo cuando descubrí que me estaba engañando con mi hermano pequeño, Adrián, y que mis padres, Antonio y María, lo sabían y no me habían dicho nada. Durante 8 años había estado pagando la hipoteca de la casa de mis padres. Tuvieron una crisis financiera cuando mi padre perdió su trabajo y como yo tenía un buen sueldo, me ofrecía a ayudar. En total, fueron unos 150.000 euros. No fue fácil, pero lo hice porque era mi familia. Pensé que ellos harían lo mismo por mí. ¡Qué ingenuo! Adrián, mi hermano de 28 años, siempre fue lo contrario a mí. Yo era el responsable, el que siempre lo tenía todo bajo control. Él, en cambio, saltaba de un trabajo temporal a otro sin un rumbo claro. Mis padres siempre lo defendían diciendo que ya encontraría su camino. Nunca me molestó demasiado, pero a veces me frustraba que no se esforzara más. Aún así, estábamos unidos, o eso creía yo. La primera señal de que algo iba mal fue en el cumpleaños de mi madre, unos 6 meses antes de la boda. Estábamos en su casa, cenando todos juntos. Valeria estaba a mi lado, riendo como siempre, pero Adrián estaba extraño, callado. Normalmente, él era el alma de la fiesta, contando historias exageradas. Esa noche, apenas habló y evitaba el contacto visual cuando Valeria decía algo. Pensé que estaba agobiado por algún problema en el trabajo. No le di más importancia. Pasaron los meses y Valeria empezó a actuar de forma extraña. Estaba distante, siempre con el móvil, y cuando le preguntaba qué le pasaba, decía que era el estrés de la boda. La creí, porque organizar una boda es un lío, pero algo no encajaba. Una noche, después de un largo día en la oficina, decidí pasar por casa de mis padres para hacerles la transferencia de la hipoteca. No avisé, porque nunca lo hacía. Cuando llegué, vi el coche de Valeria en la entrada. Me pareció extraño, porque no me había dicho que iría. Pensé que quizá estaba visitando a mi madre, ya que se llevaban muy bien. Entré sin hacer ruido, con la intención de darles una sorpresa. Lo que vi me dejó helado. Valeria y Adrián estaban en el sofá, demasiado juntos, cogidos de la mano. No me vieron hasta que se me cayeron las llaves. Valeria se levantó de un salto con cara de pánico, mientras que Adrián balbuceaba algo sin sentido. Mi madre salió de la cocina al oírme, y mi padre apareció detrás de ella con una expresión que no supe interpretar. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque sentía que el pecho me iba a explotar. Hugo, no es lo que parece, dijo Valeria, pero su voz temblaba. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mirando a Adrián. No respondió. Mi madre intentó intervenir. Hugo, siéntate, hablemos. ¿Cuánto tiempo?, repetí, más alto. 6 meses, musitó Adrián sin mirarme. 6 meses. Mientras yo planeaba mi boda con Valeria, mientras pagaba la hipoteca de la casa donde estaban sentados, mi prometida y mi hermano me estaban traicionando. Pero eso no fue lo peor. Lo peor
fue darme cuenta de que mis padres lo sabían. Sus caras no mostraban sorpresa, solo culpa. ¿Lo sabíais?, pregunté, sintiendo que el suelo se movía. Mi padre intentó hablar. Hugo, no queríamos hacerte daño. Pensamos que era mejor esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que me casara con alguien que me engañaba con mi hermano?, grité. Nadie dijo nada. Valeria empezó a llorar, pero no sentí nada por ella, solo rabia y una tristeza que no podía procesar. Cogí mis llaves y me fui. No dije una palabra más. Esa noche, en mi piso, me senté con una cerveza e intenté entender cómo se había desmoronado todo. Me sentí estúpido. Las señales estaban ahí. Adrián, actuando raro, Valeria distante, mis padres, evitando el tema de la boda cuando estábamos todos juntos. Pero estaba tan ocupado con mi trabajo y manteniendo a flote a mi familia que no lo vi. Los días siguientes fueron un infierno. Valeria me enviaba mensajes y correos, pero no respondí. Adrián me llamó una vez y colgué en cuanto oí su voz. Mis padres también intentaron contactarme, pero no quise escucharlos. Cada vez que pensaba en ellos, veía sus caras esa noche, sabiéndolo todo y callando. Decidí cortar todo contacto. Cambié mi número, bloqueé sus correos y dejé de ir a la casa familiar. Pero había algo más que tenía que decidir: la hipoteca. Durante 8 años había pagado cada mes sin falta, sacrificando cosas para mí, para que mis padres no perdieran su casa. Pero ahora, sabiendo que me habían traicionado, no podía seguir. Llamé al banco y cancelé los pagos automáticos. No se lo dije a mis padres. No les debía nada. Pasaron un par de meses y recibí una invitación por correo. Era para la boda de Valeria y Adrián, en la misma finca que yo había elegido con ella. Incluía una nota de mi padre. Esperamos que vengas, hijo. Queremos que formes parte de este día. Rompí la invitación en pedazos. ¿Cómo tenían el descaro de invitarme? Como si no hubieran destrozado todo. Mi padre llevó a mi exprometida al altar en su boda con mi hermano menor, diciendo que el padre de ella no podía venir. Mi padre tampoco pudo pagar su hipoteca después de que yo dejara de hacerlo. Soy Hugo, tengo 34 años y trabajo como analista de datos en Madrid. Tengo un buen sueldo y mi propia casa. Y hasta hace un año pensaba que mi vida iba sobre ruedas. Estaba prometido a Valeria, una mujer que conocí hace 5 años en un congreso. Pero todo se vino abajo cuando un amigo, Bruno, me contó algo que me dejó sin palabras. En la boda, mi padre iba a llevar a Valeria al altar. El padre de Valeria estaba sano, pero mi padre accedió a ocupar su lugar, diciendo que era un honor. Iba a dar un discurso diciendo: el padre de Valeria no ha podido venir, pero estoy orgulloso de estar aquí. Era como si quisieran restregármelo por la cara. Eso fue demasiado. Revisé las cuentas de mis padres, a las que todavía tenía acceso. La hipoteca estaba atrasada y el banco ya había enviado notificaciones de embargo. Sin mis pagos, no podían mantenerla. Una parte de mí se sentía culpable, pero la otra pensaba que debían pagar las consecuencias. Los días siguientes fueron extraños. Sentía que flotaba, como si todo esto le estuviera pasando a otra persona. Me encerré en mi rutina. Trabajo, gimnasio, una caña con amigos, pero cada noche, al llegar a mi piso, la rabia volvía. No era solo por Valeria o Adrián, era por mis padres. Ellos, que siempre hablaban de la importancia de la familia, me habían dejado en la estacada. Saber que mi padre iba a llevar a Valeria al altar, diciendo esa ridícula frase sobre su padre, me quemaba por dentro. Era como si quisieran borrar lo que me hicieron, como si mi dolor no importara. No fui a la boda, obviamente. No podía imaginarme sentado allí, viendo a mi hermano casarse con mi ex mientras mi padre hacía de padre orgulloso. Pero Bruno, mi amigo que estaba invitado, me mantuvo al día. Me dijo que la boda fue más pequeña de lo que Valeria y yo habíamos planeado. La finca seguía siendo bonita, pero había menos invitados, menos flores, menos de todo. Dijo que mi padre dio su discurso, pero que sonó forzado, como si intentara convencer a todos de que aquello era normal. Valeria y Adrián sonreían en las fotos, pero Bruno notó que algo no iba bien. Había una tensión en sus ojos, como si estuvieran actuando. Mientras tanto, el banco no esperó. Las notificaciones de la hipoteca
se convirtieron en una orden de desahucio. 6, 7, 8. Mis padres perdieron la casa en la que habían vivido durante 30 años. Bruno me contó que tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento con Adrián y Valeria. Era un lugar de una sola habitación en un edificio antiguo cerca del centro. No podía imaginármelo. Mis padres, que siempre tuvieron su casa llena de recuerdos, ahora hacinados en un espacio donde apenas cabían. Una parte de mí se sintió mal, pero luego recordé esa noche en su salón cuando no me defendieron y la culpa se desvaneció. No hablé con ellos, pero Bruno me pasaba los cotilleos. Dijo que la convivencia en el piso era un desastre. Valeria, que siempre fue un poco consentida, se quejaba de que no había espacio. Adrián, que seguía saltando de trabajo en trabajo, no ganaba lo suficiente para mantener a 4 personas. Mis padres, que ya no tenían ingresos estables, dependían completamente de él. La tensión empezó a crecer, y rápido. Una noche, Bruno me invitó a tomar algo y me contó más. Dijo que Valeria y Adrián discutían todo el tiempo. Ella quería una vida más cómoda, pero Adrián apenas podía pagar las facturas. Mis padres, atrapados en medio, intentaban mediar, pero solo empeoraban las cosas. Mi madre, según Bruno, estaba deprimida, echando de menos su casa. Mi padre, que siempre era el que mantenía la calma, estaba empezando a perder la paciencia. Incluso le gritó a Adrián delante de Valeria una vez sobre asumir responsabilidades de una vez. Eso me sorprendió, porque mi padre nunca levantaba la voz. Yo, mientras tanto, continuaba con mi vida. Empecé a salir más, a conocer gente nueva, incluso tuve un par de citas, aunque nada serio. Fui a terapia, lo que ayudó un poco. Mi terapeuta me dijo que estaba procesando la traición y que necesitaba tiempo, pero lo que más me ayudó fue darme cuenta de que no era mi culpa. Yo había dado todo por mi familia, tiempo, dinero, esfuerzo, y me lo pagaron con mentiras. Dejar de pagar la hipoteca no fue solo por rabia, fue porque estaba cansado de ser el que siempre cargaba con todo. Un día, recibí un correo de mi madre. Era la primera vez que intentaba contactarme desde que corté la comunicación. Decía que lo sentía mucho, que no supieron cómo manejar las cosas, que nunca quisieron hacerme daño. Terminaba pidiéndome que les ayudara con el nuevo piso, que las cosas estaban difíciles. Lo leí, lo borré y no respondí. No era mi problema, ya no. Un mes después, Bruno me llamó con noticias frescas. Dijo que las cosas en el piso habían empeorado. Valeria y Adrián estaban a punto de separarse. Ella se quejaba de que Adrián no era lo que esperaba y que vivir con mis padres era insoportable. Adrián, por su parte, estaba estresado trabajando turnos dobles como repartidor para pagar las deudas acumuladas. Mis padres no eran de gran ayuda. Mi madre se pasaba los días viendo la tele y mi padre intentaba arreglar cosas en el piso que no necesitaban arreglo solo para mantenerse ocupado. La parte más loca vino después. Bruno me dijo que Valeria había empezado a ver a otro tipo, un abogado rico que conoció en un evento de trabajo. No estaba claro si seguía con Adrián o si ya lo había dejado. But things weren't looking good. Adrián, según Bruno, estaba hecho un desastre. Había perdido peso, se le veía agotado, y una vez lo vio discutiendo con Valeria en la calle, gritándole que no podía más. Mis padres, atrapados en ese apartamento, no tenían a dónde ir. La idea de que mi familia se desmoronara debería haberme dolido, pero no sentí nada, solo una especie de alivio frío. Empecé a pensar en el karma. No soy de creer en esas cosas, pero era difícil no verlo. Yo lo había dado todo por ellos y me traicionaron. Ahora, sus decisiones les estaban pasando factura. Adrián, que nunca se esforzó, estaba atrapado en un matrimonio que se desmoronaba. Valeria, que quiso jugar a 2 bandas, buscaba una salida fácil con otro, y mis padres, que eligieron el silencio, habían perdido su hogar y su estabilidad. Yo, en cambio, era libre. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí mismo. Una noche, mientras tomaba una cerveza en mi balcón, pensé en lo que vendría después. Sabía que esto no había terminado. Las cosas entre Adrián y Valeria no podían durar mucho más, y mis padres no iban a aguantar viviendo en ese piso para siempre. Algo se iba a romper, y yo no iba a estar allí para recoger los pedazos. Pero una parte de mí
Aunque no quisiera admitirlo, todavía esperaba ver cómo terminaba todo esto. Pasaron las semanas, y Bruno, mi amigo, seguía contándome cómo se desmoronaba todo. Una tarde, mientras tomábamos un café, me dijo que Valeria había dejado a Adrián. No fue una sorpresa, pero lo que vino después me dejó sin palabras. Valeria estaba prometida a un abogado rico, un tipo llamado Marcos, que tenía una casa enorme a las afueras de Madrid. Según Bruno, estaba embarazada. Y aunque nadie sabía si el bebé era de Adrián o de Marcos, Valeria actuaba como si su vida con mi hermano nunca hubiera existido. Publicaba fotos en Instagram con vestidos caros, sonriendo junto a Marcos como si todo fuera perfecto. Adrián, por otro lado, estaba en el fondo del pozo. Bruno lo vio una noche en un bar, solo, con la mirada perdida y una cerveza caliente en la mano. Había perdido su trabajo de repartidor después de estrellar su moto en un accidente. Sin ingresos, las deudas lo ahogaban. El apartamento donde vivía con mis padres era un desastre. Mis padres, que dependían de él, no ayudaban. Mi madre se pasaba los días llorando, echando de menos la casa que perdieron. Mi padre, que siempre fue el fuerte, empezaba a derrumbarse. Bruno me dijo que una vez los oyó discutir con Adrián, y mi padre le gritó que todo esto era su culpa por no haber dicho nada cuando pasó lo de Hugo. Esa frase me golpeó. Era la primera vez que alguien reconocía que me habían traicionado. Yo, mientras tanto, seguía adelante. Mi trabajo como analista de datos iba bien. Conseguí un ascenso que vino con un buen aumento. Empecé a salir con una chica, Sara, a la que conocí en una clase de cocina. No era nada serio, pero me hacía reír, algo que no había hecho en meses. La terapia también ayudó. Mi terapeuta dijo que estaba reconstruyendo mi confianza, y aunque sonara a cliché, era verdad. Cada día me sentía un poco más libre, como si el peso de mi familia se estuviera desvaneciendo. Un día recibí una llamada de un número desconocido. Era mi padre. No sé cómo consiguió mi nuevo número, pero su voz sonaba agotada, como si hubiera envejecido 10 años. Hugo, por favor, tenemos que hablar, dijo. Me contó que las cosas estaban mal. Adrián estaba destrozado, Valeria los había abandonado y no sabían cómo salir adelante. Me pidió que nos viéramos, que él y mi madre querían disculparse. No es mi problema, dije, con una voz más fría de lo que esperaba. Elegisteis vuestro bando cuando acompañaste a Valeria al altar. Colgué antes de que pudiera responder. Esa llamada me dejó pensando, no en ayudarlos, sino en cómo habían llegado a este punto. Mis padres, que siempre hablaban de lealtad, me habían dado la espalda. Adrián, que nunca se tomó nada en serio, estaba pagando el precio. Y Valeria, que quiso jugar con todos, había saltado a una nueva vida sin mirar atrás. Unos meses después, Bruno me dio más noticias. Adrián y mis padres habían sido desahuciados del apartamento. No podían pagar el alquiler, así que terminaron en un motel barato en las afueras. Adrián hablaba de irse a otra ciudad a empezar de nuevo, pero sin dinero y con deudas. Eso era más un deseo que un plan. Mis padres vivían de favores, comiendo lo que algunos vecinos les daban. Mi madre, según Bruno, estaba en una profunda depresión, y mi padre había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una gasolinera a sus 60 años para pagar el motel. Una vez, Bruno los vio discutiendo fuera, mi padre gritándole a mi madre que todo esto era por sus decisiones. No supe a qué se refería, pero imaginé que hablaba de no haberme dicho la verdad cuando pudieron. Valeria, mientras tanto, parecía estar viviendo un sueño. Bruno la vio en un restaurante caro con Marcos, luciendo un anillo de compromiso que brillaba desde lejos. Estaba embarazada, con una barriga notable, y parecía feliz. Pero Bruno, que siempre se fija en las cosas, dijo que su sonrisa parecía falsa, como si estuviera actuando. No me importó. Valeria había elegido su camino, y si era una mentira, que se las apañara ella. Una noche, mientras cenaba con Sara, Bruno me envió una foto de Adrián. Estaba sentado en un parque con la ropa arrugada y la mirada vacía. Lo vi hoy. No sé cuánto más podrá aguantar, decía el mensaje. Miré la foto por un segundo y la borré. No sentí lástima, pero tampoco satisfacción. Adrián había sido mi hermano, el que me seguía a todas partes cuando éramos niños, pero ese Adrián ya no existía. El de la foto era alguien que eligió traicionarme.
En un momento de curiosidad, miré el Instagram de Valeria. Sus fotos eran puro lujo, viajes, cenas caras, ella posando con Marcos. Pero entre los comentarios vi uno de una cuenta anónima que decía: ¿cómo duermes sabiendo lo que le hiciste a Hugo? No sé quién lo escribió, pero me hizo sonreír. No porque quisiera que sufriera, sino porque alguien sabía la verdad. Una tarde, mientras paseaba por el centro, vi a mi padre a lo lejos. Estaba en la gasolinera, limpiando un parabrisas con una camiseta vieja. Parecía encorvado, como si el peso de todo lo hubiera aplastado. Por un momento pensé en acercarme, pero recordé su discurso en la boda, diciendo que estaba orgulloso de llevar a Valeria al altar. Recordé su silencio aquella noche en el salón. Me di la vuelta y me marché. Meses después, Bruno me dio los últimos cotilleos. Adrián se había ido de Madrid. Nadie sabía dónde, pero decían que estaba en un albergue en otra ciudad, buscando trabajo. Mis padres seguían en el motel, viviendo de lo poco que ganaba mi padre. Valeria y Marcos se casaron en una ceremonia lujosa y ella tuvo una niña poco después, pero Bruno oyó que Marcos empezaba a dudar de si la niña era suya. No me importó que resolvieran sus dramas. Yo estaba en paz. No era una felicidad perfecta, pero era una libertad mejor. Dejé de cargar con mi familia. Sara y yo seguimos saliendo, y aunque no sé a dónde nos llevará, me gusta cómo se siente. Mi trabajo va mejor que nunca, y estoy planeando un viaje por Europa, algo que siempre quise hacer. Mi vida vuelve a ser mía, y no pienso mirar atrás. A veces pienso en ellos, en Adrián, perdido en algún lugar, pagando por sus errores, en mis padres, atrapados en un motel, arrepintiéndose de lo que perdieron, en Valeria, viviendo una vida que parece perfecta, pero que en el fondo debe sentirse vacía. No siento odio ni pena. Cada uno eligió su camino, y yo elegí el mío, y estoy seguro de que es el correcto.